En este proyecto integrador tuvimos que hacer un diaporama con los conocimientos que adquirimos a lo largo del bloque 3. Este trabajo consistió en el repaso de temas previamente vistos. El objetivo principal de esta presentación es proporcionar una comprensión profunda de las dinámicas que definieron el desarrollo histórico de México en el siglo XIX, abordando momentos cruciales que forjaron la identidad en el rumbo del país. A través del presente trabajo se pretende sumergir al profesor en la riquísima historia de México, destacando las complejidades y las contradicciones inherentes a estos periodos trascendentales. Con esta presentación se busca no solo informar sobre varios momentos históricos claves que afectaron a Yucatán, sino también fomentar la reflexión sobre la complejidad de los procesos históricos y su impacto duradero en la configuración de la nación mexicana. A través del siguiente diaporama se invita a sumergirse en el pasado para comprender mejor el presente, reconociendo la interconexión entre los eventos históricos y las realidades contemporáneas. El Imperio de Maximiliano, también conocido como el Segundo Imperio de México, fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en México entre 1864 y 1867. Como resultado de la segunda intervención francesa en México. Sistema de gobierno. A pesar de ser apoyado por la religión católica, Maximiliano llevó a cabo políticas de carácter liberal, incluyendo el comienzo de incentivar la libertad de culto a ratificar las leyes de reforma. División territorial. Durante su gobierno del país fue dividido en 50 partes. Economía. La economía durante el Imperio de Maximiliano también fue un aspecto relevante si mencionamos su gobierno. Educación y cultura. Él eliminó la educación pública gratuita, creando la Academia Imperial de Ciencias y Literatura y reorganizó la Academia de San Carlos. Relaciones internacionales. Su imperio dependía de las tropas francesas para defenderse de la insurrección de los republicanos propuestos por Benito Juárez. Los republicanos implementaron tácticas ofensivas de la guerrilla hasta que lograron expulsar a los franceses y vencer los defensores del imperio. El 19 de junio de 1867 ejecutaron al emperador Maximiliano y a los militares conservadores Miguel Maramón y Tomás Mejía. Tras la caída del Segundo Imperio de México, la república fue restaurada y Benito Juárez recuperó el gobierno sobre todo el territorio mexicano, concluyendo así el poder y el régimen poseído anteriormente por Maximiliano. La República Restaurada, también conocida como la República Triunfante, dando comienzo el 15 de julio de 1867, cuando Benito Juárez regresó a la Ciudad de México luego de su victoria contra el Segundo Imperio. Los aspectos importantes en esta etapa son el gobierno de Benito Juárez. Con Juárez inició la restauración de la República al salir reelecto nuevamente presidente en 1867, arrancando al inicio de la pacificación del país que ahora enfrentaba las pugnas entre los liberales descontentos con la reelección de Benito Juárez. Algunas acciones que marcaron el inicio como presidente fueron la reorganización de la hacienda pública destruida por los largos conflictos que se enfrentaron y la modernización de las rutas de comunicación del tramo de ferrocarril México-Veracruz. La educación. La educación jugó un rol importante en su mandato, haciendo que fuera laica y obligatoria para todo mexicano. Y también no podemos dejar pasar la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, el 2 de diciembre de 1867. También se idearon las bases para la creación del Senado, que sería instituido como tal, empezada en la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. A la muerte de Juárez en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de México. Mayoritariamente se dice que terminó en 1876, cuando Lerdo de Tejada, sucesor de Juárez, fue derrocado por la revolución encabezada por Porfirio Díaz, en la que encabezó una última rebelión en 1876 contra la reelección de Lerdo. Luego de una campaña bastante mala para sus tropas, logró vencer a los federales en Teocac y entrar triunfante en la capital en noviembre de 1876, con lo que daría comienzo a una de las etapas más influyentes del país, el Porfiriato. El Porfiriato.
El porfiriato, también conocido como el periodo de gobierno de Porfirio Díaz en México, comenzó el 28 de noviembre de 1876. Tomó las armas por segunda ocasión, la primera contra la reelección de Juárez en un movimiento que fracasó, contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Tras su victoria por vencer a los lerdistas e iglesistas, Díaz inició su primer mandato presidencial de facto. Aspectos importantes. El crecimiento económico durante el porfiriato. México experimentó un notable crecimiento económico. Se construyeron miles de kilómetros en ferrocarriles, se modernizó la industria y se expandió la agricultura. Este crecimiento económico se debió en gran parte a la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos. La paz y el orden. Porfirio Díaz impuso un régimen de paz y orden que trajo consigo una reducción de violencia y de la delincuencia. Este régimen se basó en el uso de la fuerza militar y en la represión de la oposición política. El aumento de la desigualdad. El crecimiento económico del porfiriato benefició principalmente a las clases altas, mientras que las clases bajas y medias no experimentaron un aumento significativo de su nivel de vida. Esta desigualdad social fue una de las principales causas de la Revolución Mexicana. La modernización del país. El porfiriato también trajo consigo una modernización del país. Se construyeron escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Además, se impulsó la cultura y el arte. Díaz innovó a México, le dio otra identidad al país. Y esos aspectos traen consigo logros y fracasos, los cuales son crecimiento económico, paz y orden, modernidad del país. Fracasos. Aumento de la desigualdad, represión política, explotación de los trabajadores. El fin del porfiriato ocurrió de manera muy interesante. El 16 de septiembre de 1910, el régimen de Porfirio Díaz parecía haber llegado a su fin y no podía conseguir nada más. Sin embargo, a raíz del fraude en las elecciones presidenciales de ese año, estalló la famosísima Revolución Mexicana, convocada principalmente por su adversario en dichas elecciones, el empresario Francisco I. Madero, que todo el mundo ya lo conoce, ¿verdad? El 5 de junio de 1910, poco antes de estas elecciones, se había arrestado a Francisco I. Madero, acusado de seducir al Congreso y de hacer fraudes en las elecciones. El 21 de junio se celebraron las elecciones en medio de masivas acusaciones de fraude por parte del partido antireeleccionista. El gobierno declaró que la lista electoral de Díaz había resultado reelegida y que ninguna candidatura de oposición había recibido suficientes votos como para poder ser miembros del Congreso. El 6 de octubre, Francisco I. Madero había escapado de San Luis Potosí, donde estaba bajo fianza en espera de un juicio, y desde Texas anunció un programa bajo el nombre del Plan de San Luis, acusando a Porfirio Díaz de haber llevado a cabo elecciones fraudulentas, y Madero tomó de por sí el cargo de presidente provisional y convocó al pueblo a la revuelta del famosísimo 20 de noviembre de 1910, en donde ocurrió una de las fechas más importantes del país, que es la Revolución Mexicana. El movimiento popular estalló en las montañas del oeste de Chihuahua y bajo la dirección de Pascal Orozco y Pancho Villa, los revolucionarios pronto se hicieron con el control de gran parte del estado. El porfiriato llegó a su fin en el año de 1911, cuando Díaz renunció a la presidencia después de las presiones y la lucha armada de diversos grupos opositores. Tras su salida, se estableció un gobierno provisional y se convocaron elecciones para elegir un nuevo presidente. Entre comillas, un país más igual, equitativo y con que las personas, o sea nosotros, podamos ser más libres de escoger a un candidato que nosotros queramos y así poder hacer un país más justo. En conclusión, estos temas abordados en este proyecto fueron de suma importancia para un México desigual, en el que no se respetaba mucho. La sociedad era X, no le interesaba al gobierno y nosotros como ciudadanos exigíamos un poco de respeto, ¿no? ¿Por qué no pedirlo? Hechos como la República Restaurada y el Porfiriato sirvieron para un México que estaba en decadencia, pero sí, hicieron cosas muy importantes como la modernización y todo eso, pero ¿y la sociedad? ¿Te has puesto a pensar en cómo la sociedad ha estado contribuyendo a este tan increíble país? Solo te dejo que lo pienses y gracias por haber escuchado este proyecto. Muchas gracias y ten un lindo día.